Hola, buenas tardes. Estamos aquí en el episodio 4 de Pesejeros Ilustres, donde tenemos hoy a nuestra cuarta invitada. Y como siempre vamos a arrancar desde un poco la etapa previa a su paso por la Escuela Politécnica Superior de Gandía. Y, y bueno, bienvenida. Y nada, preséntanos cuál es tu seudónimo con el que vamos a hablar. Muy bien, gracias Antonio. Pues Antenita. El seudónimo Antenita. es Antenita, Antenita. Un Vale, poco por... pues Antenita, cuéntanos un poco. Podríamos empezar desde más o menos la etapa en la que estabas finalizando los estudios y de ahí en adelante, ¿no? Que yo creo que al cabo de poco pasaste por la PSG. Pues sí, yo, a ver, estaba realizando mi proyecto final de carrera y doy una pista, ¿no? Yo soy ingeniera de telecomunicación y en ese momento pues vi una oferta ahí colgada en el departamento para realizar la tesis doctoral y no sé qué me pasó en la cabeza, dije, mira, voy a hacer la tesis doctoral, ¿no? Entonces hice una solicitud y la aceptaron. Y a la que me di cuenta, pues estaba haciendo la tesis. Mi investigación es en tema de antenas, ¿no? Y estaba ahí haciendo la tesis doctoral y entonces me ofrecieron dar algunas clases para colaborar y hablamos del año pues 2002 más o menos y me enviaron a Gandía, pero no era profesora ni nada, era una colaboradora docente. Me mandaron allí, yo estaba un poco asustada, ¿no? Y el primer día me dieron ahí una carpeta con mogollón de apuntes, como era una carpeta tipo Frankenstein, que había letra de distintos profesores, de todos los que habían tenido esa asignatura, que por lo visto a nadie le gustaba impartirla, y yo que era la nueva, pues me la dieron y dijeron, toma, haz lo que puedas, ¿no? Y fue pues una experiencia para mí pues un poco traumática, ¿no? Las primeras veces, pero luego ya me cogí bastante bien y así fue como yo aterricé, ¿no? Un poco muerta del susto porque entré en una clase y había 60 personas, ahora las clases no son tan numerosas, pero en los 2000, ¿no? En la primera década, pues sí que las clases solían estar muy llenas y yo que no había dado una clase en mi vida, pues rompí mano allí en Gandía y nada, pero enseguida me cogí. ¿Qué asignatura era la primera esta que diste? Daba una que se llamaba, sistemas de ¿Comunicaciones móviles telecomunicación. o sistemas No, de no, era telecomunicación? sistemas de telecomunicación, era el nombre de la asignatura. Y aquello era como un cajón desastre, había Erlang B, Erlang C, un poco de teoría de colas, de tráfico, había cosas de cables, de coaxiales, la paradiafonía, no sé, era como una cosa un poco rara, había ruido, intermodulación, y era como un cajón desastre. Y el primer año que yo llegué ni siquiera había diapositivas, y entonces me tocaba escribirlo todo en la pizarra, y había unos allí que eran un poco cabroncetes, ¿no? Y estaban todo el rato a ver si me pillaban y todo el rato me intentaban hacer preguntas ahí. Pues el profesor del año pasado no lo explicó así. Yo, bueno, pues yo soy la profesora este año y lo explico así, ¿no? Estaban todo el rato un poco intentando buscármelas, porque había muy poca diferencia de edad, ¿no? Es que yo acababa de terminar la carrera y prácticamente a lo mejor yo tenía un par de años más que mis alumnos y era una situación hasta que yo conseguí un poco coger las riendas de la clase, me costó un poquito. Ostras, pues yo estoy pensando, yo no sé si yo te tuve como profesora, pero ya no sé si era 2004 por ahí sería, pero era una asignatura de una de las intensificaciones que yo hice Uh-huh. la que era la que se llamaba para empresa, Uh-huh. pero es que no recuerdo nítidamente No, el nombre de la no, asignatura. no, no te sabría decir, porque luego también empecé a dar una en primero, que era la de, se llamaba Análisis de Sistemas Continuos, que era Fourier, básicamente, ¿no? Y Sí, esa era tremenda, porque esa estaba puesta en primero y llegaban ahí todos sí. los pobres que No, venían de... la que te digo yo era en tercero, era ya intensificación de las Hombre, de esta que te digo terminal. yo sí que era, esta que estaba hablándote, la primera que di yo sí que era de intensificación de Yo creo que tercero. era esa, pero, Yo pero creo yo que creo era que esa, lo que... yo no era de los que preguntaban, yo no era de los que preguntaban.
Y Yo me tampoco ac- sería el primer año. A ver, es que yo te hablo del primer año, yo te hablo del 2002-2003, cuando llegué, aquello fue tremendo. Y luego ya yo ya me fui un poco empoderando, ¿no? Ya sabía un poco cómo hacer las cosas y ya no me dejaba tanto comer terreno y ya me planteé, ya todo fue muy bien. Pero la primera experiencia yo me agobié un poco, iba ya a la clase diciendo, ay Dios mío, a ver hoy que me preguntan y si no lo sé responder y tal. Y luego pues con los años ganas tablas y oye, te preguntan algo que no sabes, dices, mira, no lo sé, me lo voy a mirar y el próximo día te lo explico porque ahora ya no lo tengo claro y no pasa nada, ¿no? Pero en aquel momento para mí de decir que algo no lo tenía claro era como fracasar, ¿no? Y me agobiaba bastante con la llegada a las clases. Y luego ya en 2004 ya me contrataron, ya pasé a contrato. Y nada, y a partir de ahí pues estuve en Gandía muchos años. Y de ahí la experiencia de, bueno, de terminar y empezar como de profesor a dar clase y tal, la experiencia, porque también entiendo que lo compaginaste con los estudios de doctorado, El ¿no? De doctorado, sí. investigación y qué tal o sea, la experiencia esta de compaginar ambas cosas, ¿no? Pues el primer año fui de cabeza, ya te digo, porque es que no me dieron ni siquiera unos apuntes en condiciones, aquello era horrible, entonces yo intenté estructurar un poquito, luego el siguiente año ya me hice diapositivas, que ya iba con un PowerPoint, entonces no tenía que hacer todos los dibujos, ganaba tiempo, podía explicar un poquito mejor, y entonces el segundo año ya empecé a disfrutarlo, yo ya me había mirado la asignatura, ya no me requería tanto tiempo, el primer año es el peor, luego ya una vez la has impartido una vez ya te sabes, ya te las has estudiado, porque claro, yo me la tuve que estudiar, porque yo, aunque yo había hecho la carrera, pero hay veces que te ponen a dar clase de algo que no es exactamente tu tema de Sí. investigación y me la tuve que preparar. Y luego no solo que tú lo sepas, es saberlo transmitir, ¿no? Y saberlo explicar. La parte buena era que hace nada yo estaba ahí sentada, entonces sabía muy bien cómo se sentía el alumno, ¿no? Y eso te permite a los profesores más jóvenes pues ser un poco más cercano quizás con las explicaciones, das menos miedo al alumno, le causas menos respeto y sin llegar a lo mejor a ser borde como fue en el primer año, pero luego sí que se creaba en el aula un buen clima que permitía preguntar sin miedo y hacer alguna broma y la verdad es que yo en Gandía estuve muy a gusto y recuerdo pues muchas tardes allí en la cafetería y la verdad es que tengo muy buenos recuerdos tanto de los compañeros como de muchos alumnos, a los que luego aún he mantenido el contacto y algunos sé por ahí de su vida y tal. O sea que Yo tengo la imagen de Antenita entrando al hall y yendo a la máquina de dispensadora de cafés y sacándose el café de la mañana antes de entrar a la clase, que era como una especie de ritual. Y es la un imagen amor, esa pero es que se me quedó a mí no, grabada. Y digo, no, si ostras, no, no podía empezar, es que me tomaba el café, porque claro, yo vivía en Valencia y bueno, en realidad vivía en Bonrepós, que es un pueblo del Hortanor, y tenía que ir a Gandía, claro, salía con bastante tiempo de mi casa para si cogía un atasco en la pista de silla o algo, no llegar tarde. Y claro, madrugaba mucho, llegaba allí como un zombi, yo me tomaba el café o no podía empezar. además Era como, ese café que yo me acuerdo que era como eterno porque duraba casi media hora. Te lo dejabas en la mesa y empezabas a dar la clase y de vez en cuando lo ibas ahí bueno, dando y ahora seguías. eso es impensable, eso es impensable. Ahora ya con el COVID tampoco puedes bajarte la mascarilla en el aula ni puedes tomar nunca, Exacto. está prohibido, ¿no? Pero antes sí, tú tenías ahí tu cafecito, ibas explicando, ibas dando tus sorbos, a mí eso me encantaba, pero ahora ya no podría. Pero Cuéntanos, sí, yo necesitaba el café. cuéntanos la parte más, quizás, porque, por ejemplo, en mi caso, que tengo más el recuerdo o la visión más de Antenita, por así decir, la profesora, ¿no? La parte más de ese doctorado, la parte más de la investigación que estabas haciendo, un poco ese paralelismo, porque muchas veces los alumnos, como que el profesor entra, da la clase, se va y no te quedas como que no parece que haga mucho más, ¿no? Se va a su despacho, tiene sus tutorías, me puedo pasar a preguntarle dudas y se estará preparando la siguiente clase, ¿no? Y como hay muchas más cosas ahí, me interesa profundizar un poquillo en todo eso. Sí, pues la verdad es que mi tema de la tesis doctoral estaba muy chula porque el tema estaba muy interesante porque las antenas normalmente
no se estudian mediante teoría de modos, no se hace un análisis modal de una antena como se hace en microondas, no sé si te acordarás un poco, ¿no? Pero cuando tienes una guía de onda, una cavidad, pues hay modos de propagación, el TE, el TM, tal. Entonces, en microondas, en guías, sí que es muy común emplear modos, pero en antenas, como son estructuras abiertas, pues no se hace un análisis modal. Entonces, nosotros recuperamos una teoría que no la hemos desarrollado nosotros, ni mucho menos, sino que era una teoría de los años 70, y empezamos a aplicarla al diseño de antenas. Y esto despertó mucho interés porque te permite comprender muy bien cómo funcionan las antenas. Entonces, mi tesis estaba enfocada sobre todo, no es que hiciera unas antenas muy complicadas, sino que cogí antenas clásicas de toda la vida y las expliqué desde un punto de vista modal, explicando por qué radian, por qué a esta frecuencia, por qué a la otra, y dando unas pautas para hacer diseños de una forma muy simplificada, y eso empezó pues, a gustar mucho, ¿no? Hice un artículo, el artículo que resumía los resultados de mi tesis, por ejemplo, si ahora entras en Google, tiene más de 500 citas, porque es un texto de referencia en el análisis modal de antenas. Y un poco esa fue la contribución. Luego, otra compañera mía, que también fue profesora allí en la EPSG, también continuó un poco mi temática de tesis, y ella también hizo su tesis, era como el complemento de la mía. Y la verdad es que tenemos muchas citas y muchas referencias, y actualmente esa teoría modal la utiliza mucha gente, pero la recuperamos nosotros. No la formulamos nosotros porque, insisto, la teoría la hizo un señor que se llama Harrington en el 75, 76, 77 por ahí, pero nosotros la recuperamos y demostramos que esa teoría en aquel momento, como los ordenadores eran una castaña, ¿no? Quien tenía un ordenador ya se podía dar por un canto en los dientes, y este señor lo hacía todo a mano, todos los cálculos, y nosotros demostramos que en los 2000, ¿no? Con la capacidad de computación que ya teníamos, sí que era muy, muy aplicable la teoría al estudio de métodos numéricos para antenas, y la verdad es que nos convertimos en una referencia en ese tema y seguimos trabajando en esa línea. Y bueno, nosotros, aparte de investigar, pues también hacemos un montón de proyectos para empresa. Cuando estaba en Gandía, por ejemplo, colaborábamos mucho con Tecatel y nos encargaban a veces antenas, y hemos hecho diseñitos para la empresa Tecatel, y un poco pues, todo lo que era el tejido industrial de la SAFOR, pues teníamos colaboraciones con distintas empresitas de por allí. Sí, yo recuerdo que siempre que teníamos pues alguna práctica o algún ejercicio, siempre Tecatel era uno de los fabricantes que aparecía por ahí. En esta antena tiene estos requisitos, tal, y veías ahí la marca. Claro, porque aparte de que les comprábamos el material de laboratorio muchas veces para las prácticas, los cuadros aquellos que teníamos DICETES colgados, no sé si te acuerdas, Sí. para hacer la simulación de la parte de TV, ¿no? Con los distribuidores, y todo eso eran productos de Tecatel, y las antenas también. Hombre, había que aprovechar, ¿no? Ya que los teníamos tan cerca y que eran de la región. Sí, sí. Y nada, yo tengo muchos recuerdos también de paellas. No sé si ahora aún se harán aquí ¿tú sabes si aún hacen paellas ahí en el campus? Pues no tengo ni idea. No Era sé, divertido porque... tendría que preguntar a ver, pero sí, yo un par de años recuerdo que sí que es cierto que fui. Además, aquello era como muy familiar, ¿no? Era como muy pequeñito. Luego sí que años después sí que pasé y vi como que habían ampliado al otro lado, ya como que decías, ostras, esto ha cambiado. Pero en aquel momento era como todo muy Muy familiar, familiar, vamos, sí. muy cercano. Sí, yo también recuerdo esa sensación de mucha familiaridad, de estar ahí en la cafetería y estar allí pues con todos los alumnos, y alguno venía y no sé, siempre te echabas unas risas. Y la verdad es que no. Luego me trasladaron a Valencia, y en Valencia pues no tiene nada que ver, ¿no? La relación alumno-profesor es muy distinta. Es más Y difícil. sí, porque hay mucha más Sí, gente y ya no te conoces tanto. Allí, al ser un grupo más reducido, y también la edad de los profesores, yo creo que también jugaba un papel, ¿no? Porque en la época que tú estudiaste, pues éramos todos muy jóvenes. Ahora ya no somos sí. tan jóvenes, pero Sí en que, aquella sí que es época... cierto. Sí que es cierto que a mí me ha pasado que con algún familiar que estudia en Valencia, pues por ejemplo el tema este del podcast, pues o el podcast, o alguna vez que a lo mejor he quedado con un antiguo profesor a tomar un café, se sorprenden y me dicen, pero ¿tienes relación con profesores tuyos de la universidad?
que a lo mejor hace 10 15 años y es como una cosa súper rara, porque tú vas a clase, te vas, el día del examen vas, haces el examen, apruebas y tiras para adelante con tu vida y ya está. No, yo Y me lo contaba como diciendo, ostras, como si fuera una cosa extraña, ¿no? Y a lo mejor es porque el campus era muy también cercano en ese sentido. Y yo recuerdo que sí. en prácticas, o sea, si no en la clase teórica, en las prácticas, pues estabas muy codo con el profesor. Entonces, Sí, al final, tenías bastante relación. Y sí, sí, tampoco, sí. tampoco es que tuviéramos tropecientos profesores. En 3 4 No, años, al final, cuando ya ibas en la intensificación, pues tenías 6 7 que eran los que conocías así como más, ¿no? Que entre ellos te daban un poco todo. ujú. Sí, Y no, luego, es así, después de eso. esos, no sé, primeros 5, 6, 7 años por allí, o sea, ¿cómo siguió la carrera de la antenita? Bien, pues bien, luego me ofrecieron llevar el PATU, no sé si te acuerdas del PATU, no sé si cuando tú estudiabas ya estaba en marcha, que el No, por PATU las siglas, no, diría que no. era el plan de acción tutorial y entonces se estableció un servicio que cuando llegaba el alumno de nuevo ingreso le asignábamos un profesor tutor y un alumno tutor, que el alumno tutor era alguien de un curso superior que le pudiera ayudar y les pudiera aconsejar. Entonces se formaban unos grupos tutoriales y en septiembre hacíamos jornadas de bienvenida, por así decirlo, de acogida para los alumnos de nuevo ingreso. Y entonces, pues una temporada me ofrecieron, cuando Pepe Pastor era director, pues me ofreció, oye Marta, ¿a ti te gustaría llevar esto del PATU y ayudar a la escuela? Y yo, claro que sí. Y me lo cogí, entonces yo organizaba el PATU, llevaba toda la parte de las tutorías, hablaba con los profesores tutores, montaba los grupos. Y en septiembre pues hacíamos las jornadas estas que te comento, explicándole, ahora ya no es como antes que llegabas allá a la universidad y era como Tarzán en Nueva York, ¿no? Llegabas allá y decías, Dios mío, ¿dónde estoy? ¿Qué hago? No, ahora se les explica todo muy bien, se les daba una pauta, se les ponía tutores y llevé durante algún tiempo ese programa hasta que me trasladé a Valencia, prácticamente lo estuve llevando, el tema PATU. Y también organizamos, también yo tengo muy buenos recuerdos de una conferencia nacional de la URSI, de la Unión Internacional de Sistemas de Radio, que la organizamos allí en Gandía. Y vino gente de toda España a un congreso y los llevamos también a hacer visitas por el centro de Gandía, fuimos a la Casa de la Marquesa y esa también fue una experiencia muy, muy chula, la verdad, de organizar allí un congreso en la escuela, que también se hizo, eso fue en 2005, si no me equivoco. Mm. Y bueno, yo me acuerdo, también los profesores entre nosotros teníamos muy buen rollito y muchas veces pues quedábamos, nos íbamos a bars a hacernos una paellita y echo mucho de menos aquellos tiempos por el colegio, ¿no? Por el grupo de profesores que también nos llevábamos súper bien, comíamos siempre juntos ahí en la cafetería, a veces incluso algún sábado salíamos, quedábamos. Yo me iba algún sábado a Gandía si había cena, yo me voy de Valencia, no pasa nada, me quedo ya a dormir en algún lado. Y claro, éramos más jóvenes. Sí. No Pues teníamos no, hijos, yo, era otro rollo. ahora que has comentado de profesor y alumno tutor, sí que es cierto que yo, de hecho, yo participé como alumno tutor eh, y sí, era una experiencia pues diferente y al mismo tiempo pues, era así gratificante, por decirlo, porque, bueno, contabas un poco, yo creo que fui en el segundo o tercer año, pues eso, Puede ser. de una alumna y no sé si una alumna y un alumno que recién acababan de entrar. Y sí que tuve de 2, 3 así quedadas de ver qué tal, cómo les iba y todo esto. Y era bastante, bastante interesante, pues porque, bueno, te veías un poco reflejado de cuando habías entrado tú y les orientabas un poco, les decías un poco, pues, el tema de planificarse y que a lo mejor Los truquillos, ¿no? Los depende de trucos. cómo Mira, te mírate vieras, esto. depende de cómo te vieras, pues que no quisieras abarcar todo, sino que te fueras organizando un poco y esas cosas. Pero bueno, tampoco tuve, la verdad que me tocaron alumnos yo creo que muy, muy, muy buenos y iban a un ritmo súper bueno, o sea que tampoco di mucho consejo, pero estaba muy bien.
No, eso suele pasar, ¿sabes? Que a veces se apuntan los más estudiosos y los más responsables ven como un filón ahí para mejorar y tal, y que les den consejos, y justo el que es más desastroso, que no va a clase o que no estudia nada, tampoco va a las tutorías, a veces pasa. Pero bueno, yo creo que es un programita que está bien, está en toda la UPV y funciona, la verdad es que funciona muy bien y aún se hace, ¿eh? Esto lleva en marcha un Sí, mogollón de años, ha ido adaptándose un poco a los nuevos tiempos, de hecho, pero en el sí, de hecho yo este año pasado, entre verano y septiembre, me inscribí en el mentoring y ahora estoy en el mentoring. Lo que Qué pasa es que guay. estoy con un chico que está en el proyecto final de grado de informática, porque yo me fui más por el lado de software. Entonces, Ujú. digamos que en la universidad me han asemejado más con informático y la verdad que Que está muy bien con también. Teleco. Y me ha pasado tres cuartas partes de lo mismo. O sea, Ujú. este chico está haciendo cosas súper interesantes. De hecho, está haciendo Erasmus y está fuera y tal. Y yo le hago así un poco de mentorización, digamos, pero que yo no sé quién va más encantado a las quedadas, si él o yo, porque él me cuenta lo que está haciendo y tal. Y a ti te Y claro, gusta mogollón. yo digo, ostras, yo volvería 15 años atrás y me iría con este a hacer lo que está haciendo. O sea, es súper, súper interesante. Porque claro, se ha modernizado todo también Eso es y así. es otro contexto. O sea Es que está así, muy es chulo. así. El teleco siempre tiene que estar estudiando, porque claro, yo si te cuento de la tecnología que hay actual, la que me explicaron a mí cuando estudiaba, pues es que vamos, no tiene mucho que ver y te ves que Sí, siempre tienes que estar al día y estudiando. sí, sí, sí. Yo sigo estudiando también, o sea. Estamos todos estudiando todo el día y como te pongan una asignatura ahí, a mí, por ejemplo, me ponen una, me ponen otra. Pues ahora ya me respetan un poquito más, ya como tengo una cierta antigüedad, pues normalmente me ponen casi todas de antenas, de ondas, propagación, un poco de lo mío, pero alguna vez me ha tocado alguna de señal, de procesado, lo que sea. Pues Mm, nada, te la preparas y la explicas. sí, Yo recuerdo que siempre me acuerdo es que los alumnos de allí de Gandía, claro, como te tenían un poco más de confianza, eran como más gamberretes, ¿no? Y me acuerdo que siempre empezaban, venga Marta, dinos qué vas a poner en el examen, va, danos alguna pista, no sé qué. Y yo les decía, venga, va, que os voy a decir lo que voy a poner en el examen, sobre todo a los de primero. Digo, pues mirad, voy a poner una transformada de Fourier, voy a poner un circuito y una transformada de Laplace, y voy a poner, no, pero dinos tal. Les decía, y luego salía, claro, es que era eso lo que iba a salir. Y me acuerdo que siempre iban detrás de mí a ver si me podían sacar algo. Y mira, esto sí. va a salir, esto va a salir. Y venían a tutorías, eran muy pillos. Me acuerdo que les ponía unos problemas propuestos y que yo estaba en mi despacho y tocaba una a la puerta. Oye, ¿tienes tiempo para una tutoría? Digo, sí, sí, pasa. Es que este ejercicio propuesto que has puesto, el apartado A, es que no sé ni cómo empezarlo. Si me pudieras ayudar, tal. Sí, yo te lo explico, tal. Le daba alguna pauta. Al rato venía uno, tocaba la puerta. Oye, tal, ¿puedo pasar una tutoría? Sí, sí, claro. Dice, no, mira, el apartado A ya lo tengo hecho, pero el B es que este no lo sé hacer, a ver si me puedes ayudar y tal. Y se iba. Y al rato venía uno y digo, ¿qué pasa? ¿Que te has atascado en el C? Dice, sí, justo en el C. Y estaban abajo en la sala de estudios haciendo todos juntos los problemas Todos, y cada vez subía uno sí, diferente. Y digo, ¿pero vosotros qué hacéis? Que os hago yo el problema al final, ¿no? Y me acuerdo que eran muy gamberros, que me tomaban mucho el sí, pelo. Yo a veces me dejaba, pero bien. sí. Y nada, y era muy gracioso. También me acuerdo una vez de uno que me dijo que yo que era muy intransigente para ser tan joven. Y yo me quedé así un poco parada porque era un trabajo que había que hacer en grupos de 3, ¿no? Y a lo mejor era pues de 15 páginas el trabajo. Y viene un chaval y me dice, no, es que yo trabajo, lo tengo muy mal para coordinarme, ¿no podría hacer el trabajo yo solo? Y bueno, va, pues si tan mal lo tienes, pues hazlo tú solo, pero tendrás que trabajar más. Hombre, no, si la hago yo solo, hago 5 páginas, ¿no? Digo, a ver, ¿cómo? Dice, sí, si es un trabajo de 15 páginas entre 3, Sí. si la hago yo individual, pues haré 5, ¿no? Digo, hombre, ¿no? Digo, te estás aquí. Además se llamaba Yosu, mira, me acuerdo y todo de él. Digo, no, Yosu no. Digo, si lo haces solo, tú haces solo, pero las 15 páginas. Me dice, desde luego, parece mentira que siendo tan joven seas tan intransigente. Y digo, toma, y me acuerdo mucho de aquel Sí, que se sí. puso indignadísimo de lo malvada que Le yo he puesto era. cara, ¿eh? Le he puesto cara, le he puesto cara, porque ese nombre, que creo que le he puesto cara enseguida.
Pues ¿Tú sí, también te sí. acuerdas? Era uno que se salía hablando por teléfono en todas las Sí, clases y le sí, sonaba el sí. móvil y se levantaba. Sí, sí, Pues sí, sí, me sí, me acuerdo. acuerdo. Le he puesto cara, le he Sí, sí, puesto cara. He acertado, he acertado. sí, sí. Pues sí, sí. Y bueno, y siguiendo, o sea, siguiendo un poco así en la estela del tiempo, ¿cómo seguiste? Porque ya de ahí te pasaste a Valencia. Sí, a Valencia. Yo llegué a Gandía en 2002 y me trasladé a Valencia en 2014, o sea que estuve 12 12 años años. dando clases en Gandía. Y, y nada, pues en 2014 ya me trasladé a Valencia y bueno, pues desde entonces ya la verdad es que he vuelto muy poquito, he vuelto en ocasiones puntuales pero vamos, que ya no. Y en Valencia, pues nada, ahora doy allí clase también en la escuela de Teleco y algo doy en ingeniería aeroespacial, de ondas y propagación también, un poco de lo mío. Ostras, o sea que también estás en la escuela de aeronáutica. Sí, es la escuela, sí, la escuela es la escuela de diseño y allí doy pues en aeronáutica en tercero, pero es una asignatura muy introductoria, ¿no? Y tampoco lo contamos más, como no son telecos, pues no saben mucho ni de ondas ni de electromagnetismo y lo cuentas más un poco divulgativo, que entiendan para su profesión, ¿no? Para la parte aeronáutica, pues que entiendan bien qué es una antena, cómo va, los parámetros, hacemos algunas prácticas para que las toquen, vean el diagrama de radiación y así muy básico, pero bien. Y luego pues sí que estoy dirigiendo tesis en temas de antenas, también dirijo TFGs y TCMs en todo parte de diseño, de electromagnetismo, hacemos proyectos con empresas. La verdad es que es cierto lo que tú dices, ¿no? Que el alumno solo percibe la parte docente, pero que luego los profesores tenemos un montón de actividad y en el momento que acabamos nuestra clase pues nos vamos porque tenemos una reunión con una empresa, tenemos que presentar resultados, tenemos que pedir un proyecto europeo, ¿no? Pues vamos un poco así, partiéndonos Y el tiempo. en ese sentido, o sea, dejando un poco de lado las aulas, o sea, estos últimos años, pues, ¿qué recorrido, o sea, cosas que se puedan contar, ¿no? Que se puedan compartir de tipo de proyectos que hayas estado haciendo, pues, a nivel europeo de investigación o con empresas, así por curiosidad, por también poner un poco el Sí, foco en esa parte, ¿no? Que aparte de lo que es la docencia. sí, pues nosotros normalmente en los proyectos del Plan Nacional los pedimos en colaboración con la Universidad Politécnica de Cataluña, con un grupo de profesores que hay allí que también investigan en temas de antenas, y con la Universidad Politécnica de Cartagena, ¿no? Somos como las tres escuelas, colaboramos en los proyectos, los hacemos a medias siempre entre los tres grupos de investigación y colaboramos mucho. Y luego pues hemos seguido con lo que te comentaba del estudio modal de las antenas, ¿no? Que se llama la teoría de los modos característicos. Y por ejemplo a nivel europeo estamos en lo que se llama EURAAP, que es la Asociación Europea de Antenas y Propagación. Damos cursos en la ESOA, que es la European School of Antennas, entonces hacemos cursos de doctorado sobre modos característicos que se apuntan pues, estudiantes de toda Europa. En 2018, por ejemplo, se hizo en Valencia y vinieron pues veintitantos estudiantes de doctorado a nivel europeo aquí a Valencia a recibir formación en cómo analizar las antenas con la teoría de los modos. Y luego, pues, estoy en un grupo de investigación pues, bastante grande, ¿no? Tenemos cada uno un poco nuestros nichos. Yo trabajo más en la parte de diseño de antenas pequeñas, antenas compactas para teléfonos móviles. Y ahora estamos explorando la parte de nuevos materiales, ¿no? Estamos consiguiendo, con impresoras de tinta conductora, estamos integrando antenas sobre sustratos flexibles, como si cogieras un acetato de los antiguos de las diapositivas, ¿no? Y haces una Sí. deposición de tinta conductora. Entonces puedes hacer antenas flexibles que para aplicaciones corporales, aplicaciones on-body, pues son mucho más cómodas. Hemos colaborado con empresas como Celestica, con Fermax, con ITEX. ITEX es el Instituto Textil de Alcoy y con ellos Uh-huh. llevamos también mucho tiempo trabajando en integración de antenas sobre telas. Ellos tienen unas máquinas bordadoras de hilo, entonces muchas antenitas lo que hacemos es bordarlas con hilos conductores sobre tejidos, buscando aplicaciones para el entorno doméstico, para el usuario, para eliminar cables, que la antena esté integrada pues, en la propia ropa.
hemos hecho desarrollos para carga inalámbrica, ¿no? ¿Sabes? Las bases estas que colocas el teléfono móvil y que se carga sin necesidad. Pues esas bases las bobinas que suelen llevar de forma interna se han fabricado sobre textiles, lo cual te permitiría, por ejemplo, dejar el teléfono móvil sobre el sofá, sobre el reposabrazos del sofá, y que ahí en la tela del sofá haya integrado una antena y que el móvil se te empiece a cargar. O infinitas aplicaciones de monitorización de parámetros vitales, ¿no? El ritmo cardíaco, la presión sanguínea, temperatura corporal. Entonces también trabajamos bastante la parte esta on-body que te comento de antenas sobre cuerpo humano. Y hemos hecho pues bastantes cosillas interesantes. Hemos llegado a diseñar también antenas para cápsulas endoscópicas. No sé si conoces, para examinar la parte del tubo digestivo tienen que hacerte una endoscopia, que te meten un tubo y es bastante molesto. Y si es un tema de colon, ¿no? De la parte última del tracto digestivo, pues es una colonoscopia, que también es muy incómoda. Pero hay unas zonas del intestino delgado donde no puedes llegar ni por arriba ni por abajo, ¿vale? Ni por endoscopia ni por colonoscopia. Entonces, para ello hay unas cápsulas que tú te las tragas y la cápsula lleva integrada una cámara. Entonces lleva un transmisor radio y lleva una antena. Entonces va grabando, según va bajando, va tomando imágenes del tubo digestivo y va enviando ese vídeo o esas capturas fotográficas, depende cómo se programe, en tiempo real. Entonces hemos hecho antenas muy pequeñas, diminutas, integradas en cápsulas, sobre todo una cápsula pues, para niños un poquito más pequeñas. Y bueno, pues luego llevas un receptor fuera que va recibiendo la señal de vídeo que transmite la cápsula. Y no sé, pues la verdad es que trabajamos, aparte de las antenas típicas, pues eso, te estoy contando un poco así lo más anecdótico. No, sí, yo te iba a decir, esas cosas se las cuentas en clase a la gente. Sí, a veces sí, les doy, incluso me bajo algunas antenas que hemos fabricado nosotros en el laboratorio para que vean que no es algo de lo que estamos hablando muy etéreo, ¿no? Que nosotros allí tenemos un laboratorio, que podemos fabricarlas, y a veces también, si da tiempo, me los llevo al laboratorio, les enseño dónde trabajamos, la cámara anecoica de medida de antenas, y les saco allí antenitas que hemos fabricado nosotros. Tengo algunas caseras, también la típica que se hace con el bote de papas de Pringles, no sé si lo sabes, pero tiene un diámetro que coincide o sea, es como una guía resonante a 2,4. Entonces, colocándole un pincho y un conector y excitando los modos dentro de la guía, te puedes hacer una antenita para wifi casera. Y esa, me acuerdo que cuando estaba en Gandía algunos la probaron y todo. Esa me suena a mí de recuerdo haber hablado de esto en clase. Sí, que vinieron unos a preguntarme, oye, es que vivimos aquí detrás y en una finca, y si pudiéramos coger el wifi del campus, ¿tú no tendrás alguna idea de qué antena podemos comprar para coger desde su casa, ¿no? El wifi de la universidad y no gastarse dinero en datos? Bueno, es que eran otros tiempos, ahora con el móvil. Pero bueno, y me acuerdo que les estuve explicando cómo fabricarla y unos cuantos la fabricaron y sí que como era bastante directiva, la apuntaban como veían la escuela desde su casa y que cogían señal. Y estaban todos contentos y muy bien, sí. Recuerdo... Sí, no, porque yo con algún otro invitado que ha pasado por el podcast comentábamos eso, ¿no? Que parece que el profesor da la clase y se va y ya está. Y luego, pues lo que contabas ahora, ¿no? De lo último que has estado trabajando y tal, pues a mí me parece súper interesante. Y hoy en día yo no sé, los alumnos, pues yo ya no estoy como alumno, ¿no? Pero claro, a mí me parece tan interesante que yo digo, jolín, pues deben de disfrutar. O sea, cuando cuentas la teoría y además de los laboratorios, pues decir un poco, pues el resultado final o esto llevado a la práctica son cosas pues reales que funcionan, que se hacen en las empresas, que en la vida real se utilizan, ¿no? Que tiene sentido, ¿no? Todo ya, esto. Pero el problema que tenemos ahora es que los que están llegando son nativos digitales, son chavales que ya han nacido con un teléfono en la mano. Entonces, hay cosas que para mí son tan alucinantes, ¿no? Porque yo recuerdo cuando tenía 20 años, pues no tenías un móvil, ¿no? Era muy raro que alguien tuviera un teléfono móvil. Ahora ellos no conciben la vida sin el teléfono y les cuentas determinadas cosas que te vienen diciendo. Y como que ya no han perdido también un poquito esa capacidad de impresionarse, porque ya han llegado en un momento donde la evolución tecnológica ya era muy importante. No es como otros, ¿no? Que hemos visto un poco la prehistoria de... Yo tengo alguna foto de cuando era pequeña en blanco y negro, y tampoco es que sea tan mayor, ¿no? Pero yo recuerdo que en la tele habían 2 canales, la 1 y la 2.
y no había Sí, más. Recuerdo cuando se inauguró Telecinco, Antena 3, y ostras, ahí podías ver muchos canales en la tele. Entonces, esta gente ya ha llegado en un momento, los que llegan ahora con 18 años a la universidad, es muy difícil sorprenderles, de verdad te lo digo. Tienes que ir a cosas ya muy curiosas, porque si no, como diciendo, vale, ¿y qué? Tal, como diciéndote, ¿y eso qué tiene de misterioso? Pues vale, sí, mandas pero un, no bueno, sé. la parte, por ejemplo, de los tejidos o de que comentabas del sofá, de dejar el teléfono, pues a ver, no es algo tan fantasioso, ¿no? Por así decirlo, pero porque dices, bueno, sí, vale, pero es curioso saber el que hay por detrás, ¿no? El que tú les puedes contar el cómo se hace que eso funcione, Sí, ¿no? Aunque sí, sea algo no, que ya es relativamente muy palpable, ¿no? Que igual lo puedes tener en casa ya, a lo mejor. sí, sí, no, es lo que tú comentas, pero bueno, que sí, seguimos encontrando cosas y bueno, a mí me sigue apasionando todavía lo que hago y la verdad, cuando son proyectos de estos relacionados con temas de la salud, molan mucho, a mí son los que más me motivan, ¿no? Y bueno, tenemos también muchas ideas. Es que claro, la tecnología va evolucionando, entonces cosas que antes eran impensables, pues ahora ya las ves un poquito más posibles, ¿no? Y la integración de antenas en el cuerpo humano ya es una realidad. Hay gente que le ponen, cuando te colocan un marcapasos, ¿no? ¿Cómo se llama? Un Ujú. desfibrilador, que hacen una Sí. operación, te ponen un cablecito hasta el corazón. Entonces ahora, cuando te colocan el aparatito, también le ponen ya un módulo radio y una antena. Entonces va grabando a lo largo del día, te monitoriza, te hace un ECG, un electrocardiograma, y a una determinada hora del día el dispositivo está preparado para transmitir en tu casa. Tienes una base que es la que recibe los datos, ¿no? Normalmente se coloca en el teléfono, y envía al hospital. Entonces ya se hace una monitorización en tiempo real, casi diaria, de los pacientes. Y ese dispositivo que llevan ahí implantado, que se coloca por esta zona de aquí de la clavícula, ya lleva una antena. O sea, hay mucha gente que ya lleva antenas. Hay prótesis que se colocan que ya llevan también un transmisor radio para recoger determinados parámetros y ver la evolución, incluso en trasplantes también se está ya pensando en colocar algún tipo de sensorización, ¿no? Que mediante una antena pueda enviarse fuera algún tipo de parámetro corporal que permita ver un poco la aceptación del órgano en el caso de un Ujú. trasplante. Y ya lo de las antenas implantadas en el cuerpo ya no es ficción. Nosotros hicimos un proyecto en colaboración con el grupo de móviles y diseñamos unas antenas y las colocaron en unos cerditos. O sea, hicieron una investigación en el Hospital La Fe y se anestesió a los animales. Bueno, con sujetos humanos no puedes trabajar, pero en determinadas aplicaciones sí que está autorizado con animalitos, ¿no? Y abrieron al cerdito y le colocaron la antena y se verificó con un sujeto vivo que funcionaba y que era capaz de transmitir y tal. Y entonces, la implantación de antenas en el cuerpo es una realidad. También hay ideas de tener unos sensores en alfombras y levantarte por la mañana, por ejemplo, poner los pies en la alfombra debajo de tu cama y que ya te detecte un montón de parámetros y te envía al móvil un report de, mira, hoy estás estupendo, hoy no vayas a trabajar, que hoy vas a caer a lo largo de la... No sé, quiero decir que hay cosas muy chulas relacionadas Ujú. con la telemedicina, donde al final la antena pues también juega un papel súper importante y el poder fabricarlas ahora con nuevos materiales pues también ha abierto un montón de abanico de posibilidades nuevas para la aplicación, que ya no es la antena típica para recibir la tele, vamos, que hay muchas más opciones. Sí, sí, sí. Y, y no sé, qué más del espectro, ¿no? Un poco qué más hacia dónde ir, ¿no? Porque lo que es dentro de la universidad, ¿no? Dentro de la Universidad Politécnica de Valencia, pues lo que me comentabas de las clases que dabas y tal, no sé si haces alguna cosa más, o sea, Bueno, entre también, las clases sí, y lo que también, comentábamos de investigación, empresas y demás, no sé si hay sí, alguna también. cosa así más. Sí, desde 2015 o así también soy subdirectora de calidad en la Escuela de Teleco del campus de Vera, en Valencia. Y también llevo pues todo el tema de reacreditación de los títulos, porque ahora desde que entró Bolonia, no sé si estás un poco al loro de Bolonia, en Bolonia ya no hay carreras de 3 años y de 5, de ciclo corto técnicas y de ciclo largo, sino que todos son grados de 4 años y luego puedes hacer un máster. Pues los grados, cada X tiempo hay que reacreditarlos, es decir, la NECA, que es digamos, es una agencia de evaluación
nacional, pues cada 6 años viene y te hace como si dijeras una auditoría de tu grado. Entonces se quieren entrevistar con profesores, con alumnos, con empleadores y te hacen rellenar unos autoinformes donde tú mismo te haces digamos, una autoevaluación de cómo estás, de si tus alumnos aprenden, de si no aprenden, de si tú te reciclas, de si el plan de estudios está actualizado respecto a las necesidades del mundo laboral. Y bueno, pues desde 2015 llevo yo toda la parte de calidad aquí en la escuela y también me encargo de las acreditaciones de los títulos, y en el 2018 pasamos una acreditación con una agencia americana que se llama AIBET, y que es una agencia muy importante, ¿no? a nivel mundial, y la superamos. Hubo bastantes títulos en la UPV que consiguieron la acreditación AIBET, y yo pues estuve un poco a cargo fue muchísimo trabajo, y vino un panel americano a evaluarnos. Fueron bastante duros, ahí buscaban y querían saber, y fue un proceso complicado, pero al final conseguimos la acreditación AIBET, y esto es muy positivo porque luego cuando un alumno de la UPV se va a trabajar a Estados Unidos, no sé si conocéis un poco cómo funciona, ¿no? Pero allí para poder ejercer, tienes que hacer como una especie de examen de capacitación. Pero antes de poder acceder a ese examen de capacitación, tú tienes que homologar tu título. Y esos suelen ser procesos muy costosos, porque quieren ver que tu grado es equivalente a su bachelor, que tu máster es equivalente a un máster americano y tal. Pero si tus títulos llevan el cuño del AIBET, de la agencia AIBET, que ha puesto su sello de calidad en tu título, eso lo que les dice a los americanos es que, aunque sea un título emitido en España, es equivalente a sus títulos allí en Estados Unidos. Entonces la homologación es muchísimo más rápida, y con un título acreditado AIBET, un estudiante de aquí de la UPV que se vaya a trabajar a Estados Unidos accede directamente o casi directamente al examen de capacitación. Entonces la verdad es que está muy bien, fue mucho esfuerzo, pero yo creo que ha beneficiado a muchos alumnos, y nada. Entonces, aparte de investigar y de dar clases, pues también estoy en gestión, y también pues estoy allí en la escuela con temas de calidad y bueno, algunas cosillas. Sí, a ver, que es muy interesante porque, o sea, pensándolo en frío, casi te planteas el por qué tienes que hacer ese examen de capacitación, ¿no? Sí, o sea, ¿por qué tiene que ser tu título tan diferente respecto a... Está claro que, bueno, hay diferentes estándares y demás, pero que no sé, que es como las empresas, que te cambias de una empresa a otra y en principio no tiene por qué haber ningún tipo de escalafón diferente, que una titulación de un sitio a otro tenga esas diferencias, pero bueno, que está claro que al final también a la universidad, ¿no? Es como le da más prestigio, o se sitúa en la misma línea que otras universidades internacionales. Sí, no, claro, eso demuestra que el nivel que nosotros damos, nuestro nivel de exigencia y nuestros contenidos y tal, están a nivel mundial. No tiene nada a ver, habrá universidades americanas muy buenas, pero también habrá otras más flojitas, ¿no? Y que estamos al nivel europeo. De hecho, cuando yo estaba en Gandía, ya muchos alumnos de allí se iban de Erasmus, y estupendamente, o sea, volvían diciendo: nosotros sabemos más que los alemanes. Y era así, porque la formación nuestra en la UPV, incluyo los dos campus, cuando digo UPV es que me refiero a los dos, es muy buena a nivel de la base teórica que se le da al alumnado. Entonces, yo conozco muchos alumnos que se han ido a Estados Unidos o incluso por Europa, y dicen: es que les explicábamos nosotros cómo funcionaban las cosas, dice, porque ellos en el laboratorio se movían muy bien, sabían montar mucho y cacharrear, dice, pero a nivel teórico había cosas que nosotros les entendíamos porque las habíamos dado y ellos no. Entonces, siempre que ha habido un alumno que se ha ido de Erasmus, la percepción cuando vuelven, si te dan cierto feedback, es que no se han sentido por detrás de nadie ni se han visto mal preparados. Al contrario, Sí, de en la hecho, media o incluso mejor. Sí, o sea, iba a decir que yo tengo no muchos compañeros de mi promoción, pero sí que tengo compañeros de promoción que están en el extranjero y llevan años allí y que, por tanto, doy por hecho que vamos, que no hay ningún tipo de diferencia. Pero sí. Sí, y nada, pues es importante. Lo que pasa es que es bastante trabajoso porque es rellenar muchos autoinformes, buscar muchas evidencias, te piden listados de 1000 cosas,
Y bueno, pues es Sí. mucho trabajo y bueno, la última que hemos pasado estuve ahí con tu hermano trabajando codo con codo. O sea que le puedes preguntar a él la currada que nos pegamos con el autoinforme, que nos repartimos los apartados y es muchísimo trabajo. Sí, además lo de Aneca, yo participé en un evolutivo de lo que es la web de Aneca, entonces conozco que tiene, o sea, esos formularios que tiene para autocompletar y demás, que es bastante información y es una Sí, no, explotación de datos súper súper fuerte. eso es la muerte, esos formularios cuando los rellenas y cuando vas al final y le das a Sí, grabar y se ha perdido todo, no, otra vez a empezar. sí, a mí me pasó que comenté con una conocida que ya había participado en la parte esa de Aneca y ella iba, o sea, y la habían animado a presentarse para la cátedra, pero no tenía nada puesto en Aneca y lo tenía que poner todo. Y me acuerdo que durante meses, si me veía Es una que vez a la no, semana, me decía, pues estoy ahí y ahora he juntado esto y me lo estoy organizando todo porque me queda por poner no sé qué y estuvo así como meses. ahora creo que la han mejorado un poquito porque hay una forma de exportar. Si tienes tu currículum en un formato normalizado, se puede exportar una parte, pero aún así es muy trabajoso. Por suerte nosotros, tengo que decir que esto que te comento de los títulos, puedes generar un PDF y subirlo. O sea, que no era, ya no había que ir campo por campo. La otra vez sí que fue campo por campo y luego además estaba restringido en el número de palabras. Cuando tenías ya tu texto preparado lo ibas a colocar ahí, mierda, y no cabía porque te pasabas 5 o 6 palabras. Tenías que Sí. empezar ahí a recortar. Era muy tostón, pero no, ahora lo han agilizado un poco y nosotros esta última vez tampoco hemos ido por ANECA, porque como está la ABAP, que es la Agencia Valenciana de Acreditación y Sí. Prospectiva, ahora a nosotros nos ha evaluado ABAP, en realidad. Luego ABAP emite sus informes a NECA, pero es verdad que nosotros hemos pasado por la valenciana. Las últimas veces no vienen de... O sea, el panel que te envían, la auditoría, lo que es los miembros del panel sí que son de toda España, ¿no? Pero lo organiza ABAP, no lo organiza Y NECA. todas estas, o sea, todo el compendio bueno, de cositas así un poco repartidas, ¿no? Que me has estado contando de, pues bueno, de, como profesora, ¿no? Las asignaturas y demás, y las investigaciones o colaboraciones en empresas y también la parte esta de calidad de la universidad. O sea, al final te da, ¿no? O sea, el día te da para, o sea, lo haces a lo largo de todo el curso académico, digamos, ¿no? Y te organizas, pero Sí, tendrás al tus final fechas de entrega, pero vamos. aprendes a vivir así, muchas veces vas apagando fuegos, que dices, ostras, mañana es el deadline de no sé qué, y cuando acabas con eso hay otra cosa que está a punto también de vencer el plazo, y y vives un poco así. Y es mucha carga mental porque al final es verdad que llevas la parte de la docencia, que tengo que corregir esto, que tengo que publicar las notas, tengo que prepararles estos ejercicios propuestos, me tengo que mirar esta clase y pasado mañana viene uno de empresa y hay que enseñarle resultados. Entonces, es verdad que a veces ser profesor de universidad es guay, ¿no? Porque al final haces lo que a ti te gusta, investigas temas que te gustan y tal. Pero es verdad que como hacemos un poco de todo, pues a veces la carga mental y te entra un lapso y te olvidas de algo y has quedado con alguien y no acudes y no te conectas por Teams y dices, ostras, que se me ha olvidado que tenía tal reunión, porque tienes que tenerlo todo muy apuntado, vives un poco pendiente del correo para que te salten las alarmas porque no te da la vida. Pero bueno, al final tampoco es llevadero, ¿eh? No me quejo, no me quejo, yo estoy contenta. Y lo que más me gusta a veces es dar clase, porque las 2 horas que estoy dentro del aula estoy a lo que estoy explicando o sea, me desconecto de todos los problemas, de todo lo que nos sale de Para, investigación. además, Y incluso es lo que dices tú, ¿no? Que te abstraerás de todo lo demás, ¿no? Porque es eso, ¿no? A mí me gusta profundizar a lo mejor en lo que no es el profesor, ¿no? O sea, cuando pasan por aquí profesoras o profesores, me gusta irme hacia lo que no es el aula, por eso, porque en el aula yo recuerdo a los profesores que pues daban la clase y no había ninguno que estuviera nervioso ni agobiado en el aula, ¿no? Pero luego haces mil historias más que a lo mejor el alumno pues no sabe o alguno no no tiene por conoce, qué sí, sí. y que me parece súper interesante, vamos. O a mí por lo menos ahora me parece mucho,
mucho más Te interesante parece que en su interesante. No, momento, ¿no? a ellos también les gusta a los alumnos de ahora que les cuentes cosas prácticas, les motiva mucho porque piensa que al final es todo como muy teórico, muchas veces no, de esto que me está contando, ¿para qué sirve? ¿No? Entonces, si consigues darle ese enfoque práctico, enseñarle que realmente esto que le estás contando de las ecuaciones de Maxwell es un tostón, ¿vale? Pero que esas ecuaciones de Maxwell son muy importantes porque luego Claro. gracias a eso puedes diseñar antenas, ¿no? Puedes entender cómo van los campos, puedes hacer constelaciones de satélite que den cobertura móvil, puedes, o sea, realmente es la parte de los ejemplos donde el alumno yo creo más se Sí, motiva. Y lo que pasa es que ahora es complicado comunicarnos porque también la capacidad de atención del alumno ha bajado muchísimo. Ellos están acostumbrados un poco al rollito TikTok, ¿no? Como piezas de información muy concreta, como hablar muy rápido, como cambiar de plano, como a todo veces te muy... sientes, sí, como ellos están acostumbrados a recibir la información de otra manera. Y muchas veces les explicas cualquier cosa y dices, ¿de esto hay algún vídeo que me pueda ver? Digo, ¿cómo que un vídeo? Si quieres te Sí, estoy recomiendo un aquí, sí, libro. estoy No, aquí, ¿no? un libro no, un vídeo. Hay vídeos si quieren ver, ellos estudian con vídeos. Yo cuando busco algo, busco texto, ¿no? Voy a Google y quiero investigar sobre algo, yo me leo las cosas. Mis alumnos no les gusta leer, ellos ahora buscan vídeos, van a YouTube a buscar. A mí no se me ocurriría, no sé. No. Además, yo leo más rápido que veo un vídeo, entonces a mí me gusta ir leyendo, voy saltando, voy al punto que a mí me interesa. Y en Sí. un vídeo tengo que escuchar mucho que es paja y que a lo mejor no es lo que yo busco y tengo que visualizarlo entero para encontrar. Sin embargo, mis alumnos no, yo noto que cada vez la forma de aprender de ellos es distinta y es un reto estar en docencia ahora porque tienes que adaptarte a ellos, no ellos a ti, como es lógico, ¿no? Y yo siempre lo veo como que son nuestra clientela y nosotros recibimos unos chavales y tenemos que formar unos profesionales. Y esto cuesta mucho hoy en día porque, y ahora con la pandemia también han venido, los pobres se les está notando, han padecido y en primero están un poco, este año no tanto, pero tú imagínate tu primer año de universidad, ¿vale? Tú llegas ahí a la uni y ahora le quitas las salidas, las cenas de los jueves de clase, las fiestas de los fines de semana, porque está el COVID y no puedes salir de casa y solo te queda el estudio. ¿Vale? Pues es una mierda, porque lo que más mola de la universidad, ¿no? Era el ambientillo en clase, los cafés, las juergas, las tardes en la cafetería y tal. Y eso ahora, pues ellos no lo están pudiendo hacer. Entonces sí que es cierto que el año pasado había mucha gente como los veías muy deprimidos, veías que en general tu alumnado estaba como muy triste y muy hecho polvo y bueno, que todos lo hemos pasado un poco mal y los alumnos no son menos, ¿no? Y ahora parece que estamos recuperando un poquito la normalidad, todavía con las mascarillas y eso, pero que ya los ves un poquito más alegres. Pero el año pasado fue duro para todos, el anterior todavía más. Mm. Pero bueno, Sí. ahí vamos, acoplándonos. Y los chicos que llegan pues tienen otras formas de trabajar y de estudiar y hay que ver cómo consigues captar su atención, cómo los motivas Que y además, es complicado. el tema bueno, de la motivación o de enganchar a los alumnos, ¿no? A mí me pasaba que luego al final yo creo que cuando tienen que hacer el trabajo final de grado se van a llamar a la puerta del profesor que más les ha captado, ¿no? O que por Sí, la manera normalmente de sí. explicar más les ha enganchado esa materia o esa rama más que otras, ¿no? Yo creo que Sí, sí. eso sigue pasando, ¿no? O Sí, sí, sea eso que, sigue pasando, eso ha pasado siempre, y sí, a no ser, yo qué sé, pues que te guste mucho pues una parte concreta y quieras hacerlo de eso y tal, pero bueno, en general sí, normalmente el alumno busca el profesor que le ha inspirado más cuando estaba estudiando, pero ya te digo que cada vez es más complicado motivarles y cada vez es más complicado despertar su atención, porque cosas que explicábamos antes que eran como mira qué chulo, tal, y ahora el teléfono te va a llevar sensores y te va a permitir hacer esto y lo otro, y ahora se lo cuentas y dicen, ya, claro, sí, y qué quería, no sé explicarte, pero que ya te cuesta mucho más sorprenderles ya, y contarles cosas que a ellos les resulten impactantes. Pero bueno, bien, ahí vamos, como siempre, ahí trabajando, intentando que aprendan y bueno, luchando ahí contra lo que venga y ya está. También es verdad, yo cada vez los miro y digo, es que cada vez son más pequeñitos, ¿no? Cada vez que entran yo veo a los de 18 ahora y digo, ostras,
que cada vez son más niños, supongo que cada vez yo me hago más mayor también. y Sí. bueno, pues se hace una brecha generacional entre ellos y nosotros, pues poco a poco, quieras que no, pues van cambiando las cosas. Ya, yo cuando empecé a dar clase en Gandía, pues hacía 2 días estaba ahí sentada, sabía muy bien cómo pensaban ellos, cómo veían las cosas. Ahora cada vez me cuesta más, ahora muchas veces bajo en los descansos, oye, ¿os estáis enterando? ¿Os está gustando la clase? ¿Me seguís? ¿Os enteréis de las cosas que cuento? Tal, porque me gusta tener un poco de feedback, porque si no, parece que tú estás ahí hablando y crees que ellos lo escuchan todo y de lo que tú cuentas a lo mejor se han quedado con un 20%, ¿no? Que es la realidad. Sí, de repente ves ahí uno que te está grabando con el móvil, ¿no? para Ostras, luego verlo. No, son eso cosas... fastidia, eso sabes con que lo hacen con la pizarra. Cuando escribes en pizarra, tú te pones ahí a escribir en la pizarra y vas, te escribes todo, haces un problema ahí y tú te giras y dices, ¿por qué no copian? Y tú estás ahí escribiéndolo para que ellos lo copien y mientras lo van copiando lo vayan interiorizando y ellos no copian. Y cuando acabas te dice, a ver, te apartas un poco y le empiezan a hacer fotos a la pizarra. Digo, ¿pero de qué vais? Digo, escribidlo vosotros, porque para eso se hubiera puesto un PowerPoint, no me hubiera pegado yo el curro. Y tú lo haces ahí en la pizarra, pasito a pasito, para que vayan contigo y sigan el desarrollo y ellos están ahí diciendo, ya le haré una foto al final. Pero bueno, Sí. ellos son así. No son malos chicos, pero son de otra forma. Ven la vida de otra manera. Sí, al final es una nueva generación, ¿no? Y con diferente manera de entenderlo, ¿no? A lo De mejor entender las cosas, sí, sí. menos pacientes y no sé, y como que todo más rápido, ¿no? Yo no sé Sí, ahora, ellos, no sé, bueno, el proyecto final de carrera cuando estudié yo o el trabajo final ahora, que no sé, que te lleva un tiempo, ¿no? de hacerlo y yo ahora no sé cómo se lo tomarán, pero en aquel momento pues no pasaba nada, pero ahora como que quiere ir todo tan acelerado, ¿no? Que no sé, igual quieren hacer proyectos de 2 semanas sí, sí, y terminar. sí, sí, eso pasa, ¿eh? Hay algunos que a lo mejor los tienes 4 o 5 meses y no han aparecido prácticamente y cuando quedan 15 o 20 días para entregar, entonces vienen corriendo y quieren hacerlo en muy poco tiempo y le dices, no, párate, te tendrás que esperar a septiembre o a la otra convocatoria porque esto requiere unas horas de dedicación que tú no has invertido. Pero en Claro. general hay mucha gente buena, ¿eh? Esos son algunos, pero en general la mayoría le cuentas el tema, le explicas lo que tiene que hacer, le ves que está súper entusiasmado. El otro día le dije yo a una chica de hacer cosas de energy harvesting, ¿no? Que no sé si lo conoces. Es las ondas electromagnéticas, en lugar de captarlas para sacar información, las captas para obtener energía. Entonces puedes tener pequeños dispositivos que tú los iluminas con una antena y la iluminación lo que hace es enviarle energía para que se active el chip. Suelen ser antenas de tipo inductancia, como las del RFID de las tiendas, el antirrobo, ¿no? Las has visto que son Sí, unas antenitas así enrolladas. Entonces, cuando incide el campo magnético, se generan corrientes sobre esas espiras. Y la corriente va al chip y lo activa. Entonces transmite. Entonces, son dispositivos pasivos que no tienen pila y que cuando tú los iluminas responden al lector. Pues esto se puede aplicar a gran escala y, por ejemplo, un campo de vides. Pues en las distintas cepas pones un sensor de humedad y con una antena lo iluminas todo el campo y esa antena le está dando la energía a los sensores para transmitir su información, que suelen ser muy poquitos datos y como la tasa es sí tan que baja, es una comunicación muy ligera. es muy ligera y es instantánea en muy poquitos bits y entonces no necesita mucha energía. Y le estuve explicando a una chica lo que era y posibles ideas que yo tenía de aplicarlo y bueno, se fue súper emocionada. ¿Qué tema más chulo? Me encanta y no sé qué, me lo voy a investigar. Y es verdad que aún encuentras chavales que se emocionan y les cuentas las cosas y se lo toman muy en serio y que no solo hacen lo que tú esperabas, sino que lo hacen y además súper bien y te proponen cosas. Oye, Marte, se me ha ocurrido, perdón, y se me ha ocurrido esto y lo otro y tal y cual, y entonces eso lo valoras mucho. Pero bueno, otras veces sí que van ahí, como dices tú, ¿no? Un poco intentando Sí, pasar por lo mínimo, pero al final es que van a hacer el ridículo. Si ahora todos los trabajos se presentan, bueno, antes también, cuando tú estudiabas, se presentan ante un tribunal, entonces si envías ahí un trabajo que está poco trabajado, pues luego en el tribunal lógicamente te sacan los colores, te dicen esto, y luego que sí, vienen los sí. auditores estos que te digo, cuando viene la auditoría cogen así aleatoriamente random unos proyectos y los inspeccionan a ver qué tal son. Entonces Sí, yo me hay que acuerdo ser cuidadosos. el director
que tuve yo de proyecto bueno, ahora ya no sé si es así. En aquel momento era uno de los que formaban parte del tribunal. Y yo recuerdo No, ahora no. que a mí no me preguntó nada porque directamente dijo, es que yo más preguntas que las que ya le he hecho, ya no le puedo hacer ninguna, no tiene sentido, porque le he preguntado ya de todo desde el principio, ¿no? Entonces, claro, Bien. que durante el proyecto exiges un poco por ambas partes, ¿no? Porque al Sí, final tiene pero que claro, estar redondo. claro, yo también recuerdo los proyectos que yo dirigía cuando tú estudiabas y eran más extensos también. Era un proyecto que tenía bastante importancia. Ahora en el grado son 12 créditos solo, por ejemplo, Ujú. que es verdad que ha bajado ya. Es un trabajito, ya no es el mismo concepto que tú recuerdas de proyecto. Yo creo que el tipo de trabajo final de carrera que hiciste tú se asemejaría más ahora a un TFM casi. En el máster sí que se exige más y son de 30 créditos, un trabajo más extenso y tal. Los del grado son bastante ligeros. Y los tribunales ahora ya no está tu tutor. Ahora te toca un tribunal por sorteo, que puede ser cualquiera y pueden haber expertos en la materia o no. Entonces también la presentación tiene que ser muy clara para que aunque no trabajen de eso, sean capaces de entenderlo y seguir un poquito Sí, las pautas de lo que se ha desarrollado. Pero bueno, sigue habiendo estudiantes muy, muy buenos, eso es verdad, chavales muy brillantes y mucha gente con vocación, con teleco, y estamos ahora también en un momento muy dulce a nivel laboral. Nos están llamando muchísimas empresas que buscan, con el tema de la digitalización y la conectividad digital, casi todas las pymes necesitan a alguien que entienda de tecnología, que les digitalice, que les pase los SAP. O sea, es muy importante y hay una cantidad de demanda de telecos brutal, muchísimo. Y además también con empleo de alta capacitación, microelectrónica, por ejemplo, está a tope. Hay un montón de demanda de expertos en microelectrónica. Y bueno, pues la verdad es que se están colocando muy bien todos, tanto los de Gandía como los de Valencia. Nos consta que la salida laboral ahora de Teleco está en un momento muy, muy bueno y que todos los chicos que acaban la titulación UPV pues que se están colocando. Con lo cual eso pues se lo cuentas a los de primero y los animas un poquito y les dices, bueno, yo sé que esto es una ingeniería, yo sé que es complicado, yo sé que siempre habéis memorizado y no sabéis dónde están comprender las cosas, ¿no? Pero aquí vais a tener que cambiar el chip, vais a tener que aprender a razonar, aquí no puedes memorizar, no vas a llegar a ningún lado si te estudias, si te empollas los problemas de mates pero no entiendes nada, no vas a ningún lado. sí, Y pero hasta que... que si Sí. les muestras, pues lo que decíamos, ¿no? Los proyectos o diseños que Claro. haces y tal, no solo que tienen mercado para cuando terminan meterse para trabajar, sino que si les va gustando y tal, saben bueno, que se pueden dirigir hacia ahí, que pueden enfocar sus Claro, actividades que en lo que, cosas muy, muy similares. claro, que el objetivo final es prepararlos para que ellos puedan resolver y llevar a cabo ese tipo de proyectos. Y eso no Ujú. se consigue en un día ni dos, se consigue en unos años de formación y por parte de ellos tiene que haber esfuerzo y trabajo. Sí, Y les cuesta mucho cambiar porque están acostumbrados a memorizar mucho. En el bachiller se trabaja mucho con memoria, ¿no? Es todo empollar y vomitar contenidos y no les han despertado un poco la curiosidad, el pensamiento crítico, el razonar, la lógica. Eso los chavales que llegan ahora lo tienen en general, y alguno que sí, ¿no? Pero muy poquitos de ellos les puedes contar una super trola en clase, tú toda seria, y ninguno se quejará. Y los miras, dices, pero oye, que os estoy tomando el pelo. Entonces, dices, es que no. Y eso les cuesta muchísimo, pero bueno, poquito a poquito se va consiguiendo. no sé no sé si nos ha quedado algo o sea, de la última o más reciente etapa que quieras comentar ya para terminar o no sé, o hemos tocado ya un poco todo. No, pues yo creo que lo hemos tocado un poco todo, ¿no? Porque al final, pues no hay mucho más, ¿no? Trabajo, que es docencia, investigación y gestión, y al final yo ahí estoy en mi día a día. Y nada, pues poco más. Simplemente eso, destacar que Teleco está en un buen momento, que si conocéis así a alguien que esté estudiando bachiller y que no sepa qué estudiar, pues que informática y Teleco en este momento las TICs están arriba
y que hay un montón de oferta de trabajo y si les gusta, bueno, claro, también te tiene que gustar, pero que yo animo a los de primero en ese sentido, de decirles, mirad, en esto cuando acabéis no es como otras titulaciones que las estudias y luego no encuentras trabajo de lo tuyo. Es que Teleco, aparte de lo versátil que es, ¿no? Que te puedes tirar hacia parte de electrónica, hacia telemática, hacia la parte radio, microondas, o sea, es que abarca mucho, robótica, ahora con todo lo de conducción autónoma de los vehículos, pues ahí las Smart Cities, ahí tenemos un filón, el Internet of Things, es que hay un mogollón de cosas nuevas y nada, a mí me parece muy, muy apasionante todo e intentamos pues transmitirle ese sentimiento a los alumnos. No sé si lo conseguimos, pero en ello estamos. Muy bien. Pues nada, pues ha sido un placer tenerte de invitada, Antenita, y bueno, todo lo que nos has contado, que al menos a mí yo me he puesto muy, muy al día porque venía de la coordenada aquella de la Escuela Politécnica de Gandía de hace como, pues, no sé, 14 15 años o por ahí, o más, y me he refrescado ahora bastante. De Así que acuerdo, nada, pues muchas gracias. bueno, pues a ti, Antonio, por invitarme. Pues nada, dejamos de grabar y nada, ha sido un placer.